Bueno amigos, me habéis pedido que trabaje de forma concreta cómo debemos actuar cuando tenemos un accidente porque hay tierra, hay gravilla, hay áridos en la calzada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si esos áridos están debidamente señalizados y lo segundo, cómo debemos orquestar o qué acciones debemos de emprender para lograr que si no están debidamente señalizados, actuar en contra o buscando la responsabilidad patrimonial de la administración o incluso penal. Pero eso ya lo verá nuestro abogado. Vamos con este vídeo que me parece que es importante para dar respuesta a esa consulta que me habéis hecho sobre cómo actuar cuando te has caído porque hay tierra o gravilla en una rotonda, en un cruce, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos con esto y vamos a ver cómo defender nuestro derecho. Bien amigos, 9 de octubre del 2023. ¿Por qué doy siempre la fecha? Porque las leyes son vivas y pueden cambiar. Por lo tanto, a 9 de octubre del 2023, esta es la situación que os voy a contar. Tenemos un accidente porque hay gravilla en una curva, porque hay áridos, en una recta voy a frenar entre una señal de stop y resulta que hay áridos que han quedado allí y cuando freno me caigo. Lo primero que tengo que tener en cuenta es si eso está debidamente señalizado. Y cuando digo debidamente, atiende a que esté debidamente señalizado con la señal de peligro perceptiva, la de áridos en calzada, o la de peligro indefinido, con un cartel que especifique el peligro, o sin necesidad de que exista ese cartel, pero por lo menos que se establezca ese peligro y con tiempo suficiente de reacción atendiendo a lo que dice la norma técnica 8.1 IC en lo relativo a la señalización de peligros, que estaríamos hablando entre 150 y 250 metros antes del peligro que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, esa señal de peligro debe de estar debidamente colocada, además duplicada si fuese necesario, para que podamos percibir ese peligro con tiempo suficiente de reacción a la distancia adecuada. Bien, esto ya lo sabemos. Imaginemos que no hay ninguna señal, como sucede en tantísimas ocasiones, unos hechos que no son perseguidos por el sistema. Eso es algo muy habitual, encontrar áridos en la calzada y no es perseguido por el sistema, no se actúa. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer, nos hemos caído o somos testigos de un accidente que se ha producido por esto que estamos hablando, porque hay áridos en la calzada y un compañero se ha caído y se ha dado contra el guardarraíl o se ha caído por un barranco. Nosotros incluso como testigos podemos actuar llamando inmediatamente a 112. Evidentemente, lo primero que hay que hacer en todo accidente de tráfico es proteger, alertar y socorrer. Una vez lo que todos conocemos bien hecho, llamamos a 112 y decimos que queremos denunciar. Nueva llamada, no solo para advertir del accidente, sino para advertir de una circunstancia que concurre en ese accidente y que es un factor fundamental a tener en cuenta en la investigación del accidente, pero no solo que es un factor fundamental, sino que además es un ilícito, que es la presencia de esos áridos sin que exista la señalización de peligro que debería existir reglamentariamente establecida, en tiempo y en forma, en espacio y en la forma. Bien, lo primero que hacemos es llamar a 112, lo segundo es buscar todos los testigos que podamos. En muchas ocasiones me estoy encontrando accidentes de tráfico donde no se le toma testificar a muchos testigos que están en el siniestro y que pueden aportar datos que son fundamentales, ¿no? Pues recoger la identificación de los testigos. Oiga, ¿usted no le importaría ser testigo de que aquí existe áridos, que la rueda ha pasado por encima de los áridos y que ha perdido el control y eso y tal? ¿No le importaría por lo menos ser testigo de que existen esos áridos? Y se le toma como no somos agentes de la autoridad, pues evidentemente le tomamos la afiliación, la identificación, para aportarla posteriormente. Que luego no quiere testificar, bueno, pues tenemos un problema, pero yo creo que como ciudadanos todos ante estas circunstancias deberíamos de testificar. Y luego, pues crear otro tipo de pruebas. Ya tenemos las testificales, vamos a crear y a proteger lo que son las documentales, la pericial, vamos a proteger lo que sería la pericial con unas pruebas como son la carga gráfica de vídeos y fotografías. Eso va a ser fundamental. Y las fotografías
por favor, y los vídeos no hechos en el mismo lugar de los hechos, sino en dirección a los hechos, a cómo se han producido los hechos, en la dirección que llevaba el vehículo que se ha siniestrado, desde allí a 200, 300 metros antes, ir capturando todas esas imágenes que necesitamos para dejar testado, debidamente testado y probado, que no existe la señalización adecuada. Una vez que se personan los agentes de la autoridad, porque hayamos llamado a 112 y hemos solicitado que se teste esta situación, que es gravísima, una vez que se personan los agentes de la autoridad, solicitamos poner una denuncia voluntaria y decimos, bueno, pues en base a lo que es el Real Decreto 320/94, en su artículo 4, en su punto 2, decimos queremos aportar una denuncia voluntaria, porque existe esos áridos en la calzada y han sido concurrentes en este siniestro de tránsito. Los agentes de la autoridad, por obligación, es el mandato que le da el 320/94, procedimiento sancionador en materia de tráfico, por obligación deben de tomar esa denuncia voluntaria. Evidentemente pueden decir, estamos atendiendo, investigando el accidente, ahora mismo no podemos. Bien, pues otro agente que está allí puede tomar esa denuncia voluntaria sin ningún tipo de problema, o si no, nos personamos en un cuartel o en cualquier otro sitio para que esa denuncia que nosotros ponemos se aporte a esas diligencias. Además de todo esto, en el momento que nosotros estamos diciendo que denunciamos voluntariamente los hechos, el agente de la autoridad tiene la obligación de denunciar los hechos. Y digo tiene la obligación de denunciar los hechos porque si hay heridos en calzada y no hay ninguna señalización, hay como mínimo un incumplimiento al artículo 5 del Real Decreto 1428/03 por generar una serie de riesgos en la calzada con ese tipo de sustancias o áridos en la calzada, pero además por no señalizarlos. Digamos que eso es como consecuencia de una fuerza mayor, que hubo una tempestad y hace un mes cayó los áridos en la calzada. Ha pasado un mes, tiempo más que suficiente, y ya no se considera causa de fuerza mayor. Debería de haberse restituido la seguridad del tráfico, 385 del Código Penal, cuando se tiene la obligación de hacerlo. Por lo tanto, la gente, en base a lo que le ordena el artículo 4.1 del Real Decreto 320/94 y en base a lo que le ordena el artículo 87.1 de la Ley de Seguridad Vial, tiene la obligación de denunciar esos hechos. Una obligación que luego, cuando llega a la autoridad competente sancionadora, por ejemplo, jefe provincial de tráfico, pues resulta que tiene la obligación de incoar un expediente sancionador. Y tiene la obligación porque le obliga el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 6/2015. Por lo tanto, señores, esto es muy sencillo. Nosotros que vemos esa situación, solicitamos una denuncia, hacer una denuncia voluntaria, queremos interponer una denuncia voluntaria, el agente tiene la obligación de poner una denuncia por los hechos que son constitutivos de infracción, estén o no asociados al siniestro de tránsito. En este caso estamos hablando de que sí están asociados al siniestro de tránsito. No se puede escapar de no poner esa denuncia, no puede evadir la responsabilidad y el mandato de la ley, el imperio de la ley, no puede evadirlo y tiene que obedecer lo que le dice la ley, que es no solo recoger la denuncia voluntaria nuestra, sino que al mismo tiempo denunciar los hechos que está observando, que está viendo allí y que no están debidamente señalizados. Toda esta situación irregular, la presencia de áridos en calzada sin una señalización reglamentariamente establecida, pues debe de hacerse constar en el atestado que se instruye por el accidente de tráfico y además establecerse la vinculación factorial con el mismo accidente, si es causa directa o indirecta, eso ya se valorará. Y luego lo que hay que hacer es determinar si existe una causa de fuerza mayor por la presencia de esos áridos, ¿vale? En las imágenes que yo os voy a aportar ahora veréis una situación que es perfectamente denunciable y que si genera un accidente de tráfico como causa de esa presencia de áridos, perfectamente podríamos estar ante un delito contra la seguridad vial tipificado en el tipo penal 2 del 385, que debería de ser perseguido por los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, en este caso la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, estamos hablando de una carretera de su competencia, y que además de todo eso se debería de ordenar la inmediata restitución de la seguridad vial. Evidentemente nosotros como Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas lo vamos a usar yo como desterrado de ejemplo para este vídeo, pero como Unión Internacional de Defensa de Motociclistas vamos a proceder a la denuncia. En este ejemplo que os he traído, que está en la ZAP 2224, vais a ver la situación actual que estamos viviendo, pero cuando nos vamos por ejemplo al Google Maps y ahí vemos el histórico en el año 2009, que es el que
que os he puesto aquí, o en el año 2015, que son los anteriores, veréis que ya existe esa presencia de áridos. Por lo tanto, no estamos hablando de una casuística que reciente, una causa de fuerza mayor que haya acontecido recientemente. No, estamos hablando de algo que desde el año 2009 se está reproduciendo de forma constante en ese punto concreto con la creación de esos áridos en calzada. Bueno amigos, esta es la ZAP 2224. Por allí se va la ZA 324 y por aquí se va, si continúas recto pasas 2 pueblos y luego llegas a la CL 527. Bien, en esta carretera, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos la presencia de áridos sin ninguna señal vial reglamentaria al efecto, ninguna. Vemos que no hay ninguna señal reglamentaria al efecto y vemos por allí que por donde viene aquel coche que tampoco hay ninguna señal reglamentaria al efecto. Esta presencia de áridos, que es tan agresiva, mirar si llega a ser agresiva, dónde se mete, cómo se mete en toda la calzada, podemos perder el control de nuestra motocicleta. Si perdemos el control de nuestra motocicleta, inmediatamente hay que testar lo que hay aquí, porque es un ilícito, es un incumplimiento a la ley. Mirad, es un incumplimiento al Real Decreto 1428-03, al artículo 5, y también al artículo 139 del Reglamento General de Circulación, ese Real Decreto. Pero además es un incumplimiento al artículo 57 de la Ley de Seguridad Vial. La obligación es de mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Siempre que pasamos por aquí, los áridos están ahí, no se mantiene la vía. Pero es que además no existe en ninguno de los dos sentidos de circulación ninguna señal que advierta de la presencia de áridos. Bien, como la presencia de áridos no ha sido voluntaria, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no estaríamos ante el tipo penal 1 del 385. Pero como voy a hacer yo ahora, fijaros, como sí voy a denunciar estos hechos que son constitutivos de infracción y deben ser sancionados por el jefe provincial de tráfico de Zamora, que no lo va a hacer porque esto es un cortijo, pues, y esto es de la Diputación Provincial de Zamora, esta carretera, pues como no lo va a hacer, yo voy a guardar la denuncia. Y si pasara cualquier cosa, lo envío a la autoridad judicial, porque el 385.2 del Código Penal dice que es un delincuente aquel que, teniendo la obligación de restituir la seguridad vial, no la restituya. ¿Quién tiene la obligación de restituir la seguridad vial? ¿Quién tiene la obligación de limpiar todo esto después de meses y meses de estos áridos aquí? El titular de la vía, ¿vale? Por lo tanto, juguemos con las herramientas del Estado de Derecho a defender nuestra vida. O más bien, luchemos con las herramientas del Estado de Derecho a defender nuestra vida y nuestros derechos. España es una democracia en pañales, que le queda mucho por andar, le queda mucho para crecer y que sigue a biberón. A biberón alimentada por 4 o 5 ciudadanos rebeldes, pero nos tenemos que unir todos para cambiar estas situaciones. Esto es una dejadez en funciones de la administración pública y debería de ser inmediatamente denunciada por los cuerpos y fuerzas de seguridad que pasen por aquí y además sancionada por el jefe provincial de tráfico de Zamora. Procedemos a hacer el trabajo que deberían estar haciendo otros. Es importantísimo que tengamos en cuenta estas situaciones para determinar que cuando algo está sucediendo por tiempo superior a 10 años o por tiempo superior a 15 años, pues evidentemente lo que está sucediendo es que hay un abandono en la vigilancia, en la custodia de la seguridad vial en esa vía. Los agentes de autoridad tienen la obligación de denunciar estos hechos, la autoridad tiene la obligación de sancionar estos hechos y estas cosas que no se dicen, que es mierda escondida debajo de la alfombra, hay que empezar a decirlas. Importantísimo. Por lo tanto, y resumiendo, si tenemos un accidente por áridos en la calzada, tenemos que tener en cuenta, primero, si existe la señalización reglamentariamente establecida y colocada de la forma reglamentaria. Luego tendremos que tener en cuenta si los hechos están asociados al accidente de tráfico, están vinculados al accidente de tráfico como factor directo o indirecto del mismo, y además tenemos que tener en cuenta que hay que llamar inmediatamente a 112, que hay que denunciar los hechos, que hay que crear las pruebas y que esas pruebas, las que van a ser más importantes,
simplemente son testigos, fotografías y vídeos. Y todo esto hay que hacerlo con el recorrido que llevaba ese vehículo desde 300 o 400 metros antes, para que podamos ver si estaba debidamente señalizado y que quede la prueba hecha. Muy importante, las pruebas, señores. Cuando no tenemos pruebas, cuando nos hemos ido del accidente sin haber llamado a los cuerpos y fuerzas de seguridad para que testen la situación, cuando no hemos llamado a 112, cuando no hemos hecho fotos y no hemos hecho vídeos, luego podemos reclamar a quien nos dé la gana, pero sin pruebas no vamos a conseguir absolutamente nada. Acordaros de la importancia de la responsabilidad patrimonial de la administración pública y que tenéis un año de plazo para iniciar las acciones después del siniestro con relación a la responsabilidad patrimonial y poner todos estos casos en manos de abogados especializados en accidentes de tráfico para que os puedan ayudar. Es muy importante y además tenemos que restituir el Estado de Derecho que se está destruyendo poco a poco en materia de seguridad vial.